Pero vamos a iniciar. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Me presento, yo soy el doctor Eduardo Castañeda, soy ingeniero en alimentos de profesión, bueno, creo que ya me presentaron la vez pasada, y doctor en ciencias en biotecnología, con especialidad en alimentos, en conservación de alimentos. Entonces, ahorita en esta presentación voy a tratar de ser lo más explícito posible. Voy a tratar de explicar a muy grandes rasgos algunos de los fundamentos de los métodos convencionales de conservación, de los que se tiene ya registro desde hace muchos cientos de años, y bueno, incluso hasta miles de años podría yo decir, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos de qué se trata, cómo es que funcionan, y entendiendo yo creo que el fundamento de la aplicación de los diversos procesos para poder conservar alimentos, pues los podemos ahí englobar en toda una serie de, incluso métodos además ya emergentes, ¿no? Todo parte de esta base de los métodos convencionales, entonces, bueno, vamos a tratar de ver esta parte. Bueno, ok. Pues para comenzar, quisiera que vieran más o menos este es un esquema global de métodos de conservación en alimentos que existen. No son los únicos, evidentemente, cada día salen diferentes. De hecho, hay algunas revistas, algunos journals ahí científicos que marcan tendencias en los procesos alimentarios. Y justo de estas tendencias de procesos alimentarios, pues es el uso de nuevas herramientas, de nueva tecnología para poder establecer el mismo objetivo, ¿no? Que es tratar de conservar el alimento con sus características físicas, químicas, organolépticas, sensoriales y todas originales, ¿no? Las originales que tiene o por lo que es apreciado un alimento. Entonces, bueno, en esta ocasión, si ustedes ven aquí tenemos tres diferentes aspectos entre métodos convencionales, métodos emergentes y envases y embalajes. Todos estos métodos sirven para lo mismo. Entonces, en esta ocasión vamos a ver solamente estas cuatro fases o estas cuatro aplicaciones que son los convencionales, los que se han utilizado desde siempre, pues prácticamente desde que el hombre empezó a consumir alimentos, pues buscó la forma de poder conservarlos o que le duraran más tiempo con el mismo sabor y sin que le hicieran daño, ¿no? Obviamente, pues estas cosas tardaron muchos años en desarrollarse, pero bueno, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Muy bien. Dentro de los métodos de conservación de alimentos, o al menos de estos que son convencionales, existen diferentes objetivos. Bueno, ya sabemos que la idea pues es que no se descompongan. Principalmente por lo que se llevan a descomponer, pues es por acción de microorganismos, por el mismo proceso biológico de los alimentos, o por que a lo mejor ya se procesaron y se vuelven a contaminar, ¿no? Pero básicamente eso es lo que echa a perder un alimento. O que se haga viejo y que pierda sus características, o que llegue un microorganismo, lo descomponga o empiece a crecer ese microorganismo, o incluso los factores ambientales, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de atacar este tipo de degradación de alimentos. Una es la inhibición. Para inhibir el deterioro de los alimentos podemos emplear todas estas cosas, ¿no? Alta y baja temperatura, reducción de actividad de agua, disminuir el oxígeno, aumentar el CO2, acidificar, fermentar, agregar conservadores, antioxidantes, controlar el pH, aumentar o disminuir la concentración de algún soluto, o incluso utilizar tecnología de obstáculos. Esta tecnología de obstáculos lo que hace es utilizar combinaciones de todos estos anteriores e ir justamente aplicando como si fueran obstáculos, ya sea a microorganismos o a reacciones químicas de deterioro. ¿Ok? Bueno, tenemos estas, había olvidado las imágenes, pero bueno, este es algunas de esos métodos para poder inhibir el desarrollo tanto de microorganismos como reacciones químicas o físicas, ¿no? Pero en este caso solamente se inhibe. Si nosotros quisiéramos inactivar ese tipo de cosas, pues utilizamos otras operaciones unitarias, que es algo similar a lo anterior, pero con más nivel o con un nivel mucho mayor. Hablamos de esterilización, pasteurización, irradiación, pulsos electrizantes,
tratamientos de presión, de altas presiones, blanqueamientos, la cocción, la fritura, la extrusión, el uso de luz o sonares o incluso campos magnéticos. Todas estas tecnologías que les estoy comentando, pues nos van a servir para un montón de cosas. Si nosotros queremos conservar, por ejemplo, leche, pues no basta con subir y bajar temperatura. Hay que a lo mejor, dependiendo de cuánto yo quiera que me dure, pues es la aplicación de esa intensidad de los niveles de intensidad de esa operación, ¿no? Si yo quisiera enlatar, pues es más o menos es el mismo concepto, la misma base, pero yo tengo que subir hasta 121 grados para matar las bacterias que se encuentran específicas que pueden crecer ahí dentro, ¿no? En el caso de la fritura, por ejemplo, se alcanzan temperaturas de hasta 300 grados, 400 grados solamente por añadir un aceite. Entonces, con estos tratamientos que son más extremos, lo que se busca es inactivar cualquier tipo de microorganismo que esté ahí. Si nosotros ponemos o utilizamos estos métodos que son mucho más drásticos para el mismo objetivo, uno de los problemas o uno de los mayores problemas en la industria alimentaria es tratar de evitar la recontaminación. Si yo ya traté mi alimento térmicamente, pues ese ya queda sumamente expuesto a que se vuelva a contaminar con cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy importante que después de que en la industria se aplican este tipo de procesos con esta intensidad para tratar de inactivar todo lo que esté ahí, pues necesitamos proteger al máximo ese tipo de procesos o de operaciones. Y por lo tanto, pues el envase y embalaje es sumamente importante, el procesamiento higiénico, el almacenamiento higiénico, el procesamiento aséptico, los puntos críticos de control, las buenas prácticas de manufactura, los sistemas de calidad y bueno, todas estas herramientas que me pueden servir para que yo mantenga mi producto, ya sea inactivo, estéril o con esta esterilidad comercial con la que se vende, pues tienden a ser muy importantes. Y todos estos entran en esta amplia gama de métodos de conservación, ¿ok? Dependiendo del tipo de envase, dependiendo del tipo de certificación que yo quiera, pues son obviamente los sistemas que yo voy a emplear. Muchas empresas se basan en estos sistemas para tratar de asegurar que sus productos son completamente inocuos, ¿no? Que no tienen o que no van a tener un daño a la salud, al menos provocado por el procesamiento que ellos le otorguen a ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata cada una de estas cosas o cuál es el fundamento. Si nosotros conservamos por aumento de calor, podemos tener varias operaciones unitarias. Entre ellas está el escaldado, la pasteurización o la esterilización, entre algunas otras. Cuando hablamos de escaldado o de blanqueado, seguramente ustedes han visto operaciones como estas, ¿no? O recetas incluso que en casa les dicen, pues mira, sumerge esto 2 o 3 minutos en agua hirviendo y después lo sacas y lo colocas en un agua con hielo. Ese pequeño proceso es un tratamiento térmico muy suave, que de lo que se trata es que es una operación donde el fenómeno que sucede ahí es la desactivación de las enzimas resistentes al calor. Ayuda a retener el color, a reducir el crecimiento microbiano inicial, a limpiar el producto, a precalentarlo antes de algún otro proceso, a que se escapen los gases de los tejidos, le ayuda a liberar, por ejemplo, algunas sustancias como carotenoides, colorantes, algunos fenoles, ayuda a inhibir un montón de cosas. A veces se mantiene o se contiene la expulsión de algunos gases que están dentro de los mismos productos que hacen que el proceso a veces procesos posteriores sean un poco más complicados. Facilita mucho, por ejemplo, las operaciones como el pelado, el cortado, la extracción de la pulpa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas estas ventajas son las que se tienen cuando nosotros aplicamos un tratamiento como este. Originalmente o normalmente esta operación de escaldado o de blanqueo se utiliza como una operación preliminar para algunas otras, como les comento, ¿no? Si yo quiero congelar un alimento, es mucho mejor que yo escalde primero el producto. Obviamente también depende de la materia prima, pero generalmente, si yo quiero vender un producto que es congelado, piensen a lo mejor en alguna fruta congelada, fresas congeladas, mangos congelados, cualquiera de estas frutas, piña congelada,
no solamente se corta y se congela, sino que primero se hace este escaldado para que se puedan potenciar tanto el color como el sabor, como pueda tener mayor disponibilidad ese producto una vez que se descongele y se pueda consumir, ¿ok? Entonces, se utiliza para un montón de cosas en ese sentido, como una operación preliminar, como les decía, para alimentos congelados o para alimentos deshidratados o también para alimentos enlatados. Depende obviamente cuál sea el uso, pues es lo que, lo que se va a utilizar, ¿no? Y el efecto de este proceso, de este escaldado, pues actúa principalmente sobre los tejidos celulares. Dentro de la célula, así como en esa imagen que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, eso es una representación muy simple de una célula, en donde ahí vemos que, por ejemplo, el agua del escalde, pues puede entrar por diferentes secciones de la membrana plasmática, obviamente la altera, puede entrar directamente esta agua, modifica algunas sustancias que pueden estar ahí dentro, puede ayudar a la liberación de algunos gases, como lo habíamos comentado. Si tiene algunos solutos, pues puede incluso diluirlos, o como es agua caliente, pues también puede generar algunas expansiones a lo mejor de los almidones. Es decir, puede tener muchas funciones ahí, o puede estar generando muchas funciones dentro de este pequeño proceso que, insisto, es generalmente someter en agua hirviendo un producto de 3 a 5 minutos o de 2 a 5 minutos más o menos, y poder entonces tener todas estas opciones. ¿Con qué lo podemos realizar? Bueno, principalmente con agua caliente, también se puede hacer con vapor y también se puede hacer un escalde químico. Este escalde químico a veces se utiliza, por ejemplo, para alimentos que son sumamente tersos o que son muy delicados como para poder utilizarlos, como para poder hervirlos. Piensen, por ejemplo, en los duraznos en almíbar. Seguramente ustedes han visto duraznos en almíbar, en mitades, que si ustedes compran un durazno normal, así en el súper, en el mercado, donde sea, pues tiene esta cáscara que es así como velludita, que tiene estas características muy especiales, ¿no? ¿De qué forma le podríamos quitar esa cáscara sin dañar el producto? Si nosotros utilizamos un cuchillo, pues obviamente vamos a tasajear, porque la cáscara es sumamente delgada, es sumamente delicada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en este tipo de productos, muy especialmente como el caso del durazno, se utiliza un escaldado químico. Se utiliza una solución de hidróxido de sodio a cierta concentración, que lo que hace justamente es tratar de diluir esta cáscara y que el producto pues no se altere, obviamente. Si ustedes ven los duraznos en almíbar, pues están parejitos, están perfectos, ¿no? Muchas frutas que tienen este tipo de características en su cáscara, pues se escaldan justo con este tipo de proceso, ¿no? Con un escaldado químico. Generalmente lo que sí se utiliza pues son hidróxidos o hidróxido de sodio en general, que es la sosa cáustica que normalmente conocemos, ¿no? Otra forma, por ejemplo, otro tipo de proceso también utilizando temperatura, pero aquí es disminuyéndola, pues es el congelado. Los tiempos de congelado van a depender mucho del tipo de blanqueo que se haya llevado a cabo o del tipo de escaldado que se haya llevado a cabo. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver que vegetales en agua a 100 grados centígrados utilizan estos tiempos de blanqueo para poder llevarse a cabo esa congelación de una manera más eficaz o eficiente, ¿no? Tenemos espárragos que se blanquean entre de 2 a 4 minutos, frijoles, alubias y elotes de 1 a 4 minutos. Hasta abajo vemos, por ejemplo, los chícharos de 1 a 12 minutos. Generalmente depende mucho del estado de madurez del producto. Brócoli y maíz están entre 2 y 3 minutos. Las espinacas aproximadamente 12 minutos. Y este tiempo de blanqueo o este tiempo de escaldado, lo único que va a generar, pues, es una mejora en el producto final, ¿no? Y esto solamente es para congelado. Es decir, si los alimentos se van a congelar, bueno, estos serían los tiempos que ya están incluso reportados que necesitan para blanquearse. Se le puede añadir también diferentes cantidades de sales, por ejemplo. Si utilizamos nosotros una salmuera, pues esto va a modificar obviamente los tiempos de blanqueado, los tiempos de escaldado.
Se pueden utilizar diferentes medios de calefacción, ya habíamos comentado, vapor, agua, aire caliente incluso, microondas también. Y bueno, aunque el escaldado de verduras se realiza con mayor frecuencia en agua caliente o vapor, pues a menudo se pueden utilizar muchas cosas, ¿no? Entre ellas este tipo de salmueras. Hay otras cosas que también se les puede utilizar. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, calcio para poder hacer un escalde, se realiza lo mismo, ¿no? Es una solución a la que le ponemos calcio, la ponemos a hervir y ahí sometemos el alimento. Pero ¿para qué se utilizan este tipo de procesos? Por ejemplo, ¿para qué se le añadiría calcio? Hay un dato aquí donde en algún momento, en un experimento ahí que hice en el posgrado, íbamos a trabajar con cubos de papaya. Íbamos a deshidratar cubos de papaya. Entonces, el equipo que estábamos utilizando era un lecho fluidizado, es decir, un recinto de secado por el cual hacemos pasar una corriente de aire caliente por abajo y el producto pues se supone que juguetea ahí con el aire, está embebido en el aire y pues así se va deshidratando. El problema es que cuando poníamos nosotros los cubitos de papaya, pues obviamente por este golpeteo que se hacía con el aire y estar ahí pegándose unos cubitos con otros, pues se iba desgastando y se iban generando por los mismos azúcares de los cubitos de papaya, se iban pegosteando unos con otros, de modo que en algún momento pues ya no era así las partículas fluyendo, sino ya era un masacote de papaya que subía y bajaba solamente por la acción del aire. Entonces, lo que hicimos fue practicar un escalde con una solución con cloruro de calcio y lo que se formó en toda la estructura de cada uno de los cubitos fueron pectatos de calcio. Estos pectatos lo que le dieron a esos cubitos de papaya fue una rigidez en su estructura que entonces ya permitía que los cubitos empezaran a fluir cuando nosotros le añadíamos el aire caliente. Entonces, para este tipo de cosas también se puede utilizar. Si nosotros sometíamos esos cubitos de papaya en el agua así hirviendo con calcio, con el cloruro de calcio, los sacábamos, los escurríamos, dejábamos que se secara el agua superficial y entonces los sometíamos al proceso de secado y fluían perfectamente. Entonces, estos son algunos tipos de aplicaciones de este tipo de procesos como el escaldado o el blanqueado. No solamente se utiliza calcio, también se pueden utilizar pectinas, se puede utilizar carboximetilcelulosa, se pueden utilizar alginatos, se pueden utilizar un montón de cosas con el objetivo de dar firmeza a las frutas durante el escaldado. Entonces, para algunas frutas congeladas, para las frutas congeladas que no deben calentarse más después de la descongelación, no se utiliza el escaldado porque resultan cambios indeseables. Y aquí también, obviamente, siempre todo depende, ¿no? No hay nada que sea así una ley para todos los alimentos, porque, bueno, pues ustedes lo saben, en los alimentos tenemos miles de texturas, miles de comportamientos, miles de composiciones, entonces no podemos tener así un proceso específico para todas las frutas, ¿no? En este caso, cuando un alimento congelado no lleva un proceso térmico después de descongelarse, no es recomendable el escaldado. Hablamos, por ejemplo, de las fresas congeladas o de los berries. Estos dos productos, muy específicamente estos dos, no se deben de escaldar antes de congelarse porque de por sí las fresas son sumamente delicadas también. Los berries tienen más o menos las mismas características y si nosotros escaldáramos estas frutas, pues definitivamente lo que obtendríamos es al instante quizás hasta una mermelada y se perdería completamente el aspecto, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de todos los que están en la tabla, del maíz, del brócoli, de los chícharos que tienen estructuras más rígidas, que tienen una composición diferente, tienen a lo mejor mucho más proteínas, tienen a lo mejor proteínas estructurales, tienen almidones, tienen un montón de cosas que le dan una estructura rígida y que puede soportar incluso ese tratamiento leve, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar estas cosas, pues se utilizan para este tipo de frutas otras cosas, ¿no? Se pueden utilizar, perdón, se pueden utilizar a veces solamente pequeñas cantidades de sal o simplemente pues el proceso así como tal directamente el congelado, ¿no? Y justamente el tipo de congelado pues también depende mucho del alimento. En este caso de las frutas es un congelado ultra rápido.
para tratar de evitar que se formen cristales de hielo muy grandes que cuando se descongele la fruta, pues rompan las paredes celulares, ¿no? En fin, a ver, cuando el escaldado no se utiliza porque resulta en cambios indeseables, se utilizan, les digo, algunas otras cosas. El objetivo principal de utilizar estas otras cosas es para inhibir algunos efectos que suceden en los alimentos, por ejemplo, el oscurecimiento. Si nosotros quisiéramos evitar el oscurecimiento, pues podemos utilizar un montón de cosas, pero lo que no podríamos utilizar, pues es oxígeno. Podemos utilizar ácido ascórbico, podemos aumentar o disminuir el contenido de sólidos como azúcares principalmente, añadiendo jarabes. Y este tipo de conservación o este tipo de proceso, cuando se congela, pues también resulta en productos que sea mejor, de los que se ha mejorado su, pues su aspecto, sus características físicas o sus características organolépticas, ¿no? Imaginen que muchos productos deshidratados, pues muchas veces se lleva a cabo primero un secado osmótico, donde se le introducen estos sólidos a la matriz alimentaria. Si yo someto un producto, por ejemplo, una rodaja de manzana, vamos a suponer, si yo lo pongo, yo tengo un recipiente lleno de azúcar, pongo esa rebanada de manzana y le pongo todavía más azúcar encima, pues si está embebido en este azúcar, la cantidad de sólidos es muy fuerte, es muy grande, y la cantidad de agua que está en la manzana provoca una operación o un proceso que se llama ósmosis. Entonces, en esta ósmosis lo que sucede es que el agua que está dentro del alimento, pues emigra hacia el exterior, humedeciendo obviamente el azúcar, y este azúcar toma el lugar de esa, o esta azúcar disuelta toma el lugar de esa agua dentro del alimento. Entonces, cuando yo retiro mi producto de ahí, de todo ese mar de azúcar, perdón, pues yo tengo un alimento que ya perdió agua, ya se deshidrató y además se impregnó de estos sólidos, ¿no? De los azúcares. Entonces, esa adición de jarabes o de azúcares, digo, esto puede ser azúcar granular o puede ser un jarabe, pues también me ayuda a que yo una vez que yo tengo ese producto así con una humedad intermedia, yo lo congelo y tengo un producto con mucho más valor, que tiene obviamente el sabor pues mucho mejor, aunque bueno, no hablando de calorías ni nada por el estilo, simplemente de la forma de la conservación del alimento, ¿ok? Entonces, bueno, la etapa del escaldado, pues de esto se trata, principalmente esa es la función. Como en todo, pues es eliminar o tratar de eliminar microorganismos, reducir reacciones químicas, evitar reacciones de deterioro como escurrimiento, cambios de pH, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un tratamiento térmico leve. Ahora vamos a ver el que le sigue en intensidad. Cuando nosotros, como humanidad, quizá antes de que existiera Luis Pasteur, pues existían muchas prácticas en el consumo de los alimentos que pues, obviamente eran completamente antihigiénicas, ¿no? Con la aparición de Luis Pasteur, pues hubo un cambio muy, muy grande en el concepto de cómo conservar alimentos o de cómo evitar enfermarnos con este tipo de alimentos, ¿no? Como la leche, pues la leche realmente se ha consumido desde hace muchos años, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos de este tipo de tratamientos térmicos era tratar de disminuir los riesgos. ¿Cuáles riesgos de consumir alimentos? Bueno, hay, por ejemplo, una bacteria que se llama Coxiella burnetii. Esta bacteria, pues es obviamente una bacteria patógena que se encuentra principalmente en diferentes animales, entre animales domésticos o animales silvestres. ¿Cuál es el problema de este tipo de bacteria o de esta bacteria en particular? Bueno, hay un ciclo incluso que se llama el ciclo de Coxiella burnetii, que si ustedes ven ahí, tenemos desde los animales domésticos y por otro lado los animales silvestres, que ambos pueden ser portadores de esta bacteria. Está bien, a ellos no les hace daño, no les pasa nada. El problema es que si llega a haber, por ejemplo, un vector como una garrapata, que puede estar tanto en un animal doméstico como en un animal silvestre, pues estas garrapatas son vehículos para poder transmitir tanto algunas enfermedades propias de la garrapata
cómo también pueden transmitir esta bacteria. Y como tanto los subproductos como el contacto con los animales domésticos, silvestres o incluso por el piquete de una garrapata, pues todo va a caer a un individuo que es el que está ahí en medio y puede desarrollar una enfermedad que se llama fiebre Q. La fiebre Q es una enfermedad leve, pero con síntomas similares a los de la influenza. Muchas personas a veces no tienen síntomas, pero pues no deja de haber un riesgo importante. Hay un porcentaje pequeño de personas en donde la infección vuelve a aparecer incluso años después, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esta fiebre Q o de esta bacteria? Bueno, pues es la forma más mortífera que puede dañar el corazón, el hígado, el cerebro, los pulmones y se transmite a los humanos a través de todos los animales, ¿no? O al menos de animales domésticos y silvestres. Entonces, muchas veces solamente basta con inhalar algunas partículas de los polvos de los corrales contaminados con este tipo de animales que estén infectados para poder contagiarse. Obviamente hay muchas profesiones que son mucho más riesgosas, pero si ustedes consumen carne o consumen alguno de los subproductos de, pues tanto de los animales domésticos, como hablamos de vacas, de cerdos, etcétera, como de animales silvestres, pues todos tenemos el riesgo de poder contraer esta enfermedad por esta bacteria. Y estos son los riesgos solamente de una de las bacterias. Vamos a ver otra. Hay otra que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta también seguramente la han escuchado. Y si no han escuchado de esta bacteria, seguramente se han escuchado de la enfermedad, de la tuberculosis. Bueno, pues también hay un ciclo que es el que, o cómo es que se provoca esta enfermedad de la tuberculosis. Normalmente esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, se encuentra en las vías digestivas de los bovinos o de distintos animales, ¿no? Se puede contagiar o se puede transmitir por vía digestiva hacia otros o incluso por vía aérea hacia otros animales. Principalmente, ya que están en la vía digestiva, pues se pueden transmitir directamente a la leche, a los productos lácteos, crudos, a las vísceras. Por la vía aérea es un poco menos frecuente, pero también hay riesgo de contagio. Y como todo eso, pues nuevamente repercute en lo que consumen los humanos o los hombres, pues otra vez tenemos este tipo de problemas, ¿no? Si consideramos que uno de los alimentos que más se consume, al menos solo como subproducto de la vaca, pues tenemos este problema tanto de la tuberculosis como de la fiebre Q, pues presente y o sea, de características muy riesgosas. ¿Qué características, cómo hago para matar o para inhibir, para que no crezca esa bacteria, tanto Coxiella como Mycobacterium tuberculosis? Bueno, pues esta se muere cuando yo aplico 72 grados centígrados durante un segundo. Entonces, si yo a la leche la someto a 72 grados centígrados durante un segundo, pues yo puedo inhibir el crecimiento o incluso puedo matar todas las bacterias Coxielas y todos los Mycobacterium que haya en el producto que yo voy a comer. Estoy hablando ahorita de la leche, pero lo mismo sucede para otros alimentos. ¿Qué es lo que hizo Luis Pasteur? Bueno, Luis Pasteur estuvo viendo que mientras aplicaba calor durante cierta cantidad de tiempo, pues muchas de estas bacterias o de estos bichos que ocasionaban enfermedades, obviamente se disminuía tanto la cantidad como el nivel de toxicidad, etcétera, ¿no? Y entonces, obviamente sale el pasteurizador, ¿no? La operación de pasteurización. Esta operación de pasteurización tiene diferentes enfoques. En algún momento, ahora no me acuerdo si lo vi con ustedes, pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? Aplicar una cierta cantidad de calor en una cantidad de tiempo determinada. Si yo aumento la cantidad de calor, pues tengo que disminuir el tiempo. Entonces, esta relación de tiempo y temperatura es la que manejamos siempre para poder aplicar un proceso para disminuir o para inhibir enfermedades. ¿Cómo funciona un pasteurizador industrial? Un pasteurizador industrial ya a nivel pues macro, ¿verdad? Pasando de laboratorio y pasando por una planta piloto y llegando a un nivel industrial. Hablamos de, por ejemplo, procesamientos como de Lala, como de Nestlé, Alpura, etcétera, ¿no? En esta imagen, en esta diapositiva, pues les muestro más o menos cómo es el proceso de pasteurización industrial. Todo llega a un tanque de leche cruda. Las pipas, hay muchas pipas que andan recorriendo, pues muchos establos,
Y lo que se pretende, pues, es que, imagínense, se está recolectando leche de muchos establos, de muchas vacas, y todo va a llegar a un tanque donde se va a almacenar esa leche cruda. Una vez que llega esa leche a ese tanque, pues por medio de una bomba, obviamente se va a trasladar a primero un equipo que se llama homogenizador, porque como viene leche de un montón de vacas, de un montón de establos, lo que necesitamos es estandarizarla y dejarla de una misma calidad. Si ustedes prueban una leche Lala hoy y prueban una dentro de un mes, pues el sabor es exactamente el mismo. O si la probaron hace 3 meses, pues el sabor es exactamente el mismo. ¿Y cómo le hacen si vienen de diferentes establos, de diferentes vacas? Bueno, pues primero hay que homogenizarla. Entonces, este equipo de rayitas, esta tabla que ven ustedes ahí de rayitas, pues involucra varias secciones. Hay una sección que es la que está en azul más oscuro, que es una sección fría, esta es la que está aquí. Hay otra sección en la parte superior derecha que está en rojo, que es el área caliente, que es esta de acá arriba. Hay otra sección que es la intermedia, que es donde vamos a tener tanto el calor de un proceso como el frío del otro, pero más o menos ahí a la mitad. Y por último tenemos esta parte que se llama tubo de retención. En ese tubo de retención, pues imagínense, como estamos bombeando un líquido, ese líquido primero pues pasa por esta parte del intercambiador de calor. Llega al homogenizador y entra entonces a la zona caliente. ¿Qué significa esa zona caliente? Bueno, pues aquí este vapor o esta agua caliente que se está inyectando por la parte de acá arriba va a ceder ese calor a la leche que está ahí pasando por ese tubo de retención. Ese tubo de retención lo que va a provocar es que mi proceso tarde el tiempo que tenga que tardar ahí para que se mantenga esa temperatura y posteriormente salga. Es decir, imaginen que es un flujo que está constantemente avanzando. Entonces, si yo le doy ahí muchas vueltas, pues se va a mantener ahí a esa temperatura durante el tiempo que yo considere. Hablamos a lo mejor de un segundo, si es el caso de una pasteurización normal, o hablamos a lo mejor el mismo un segundo, pero si yo lo subo hasta 121 grados o hasta 115 grados, pues eso me va a servir para una leche ultra pasteurizada, ¿no? Que es someterla a una temperatura mucho mayor para matar más microorganismos y que pueda conservarse por más tiempo. Una vez que pasa la leche por ese intercambiador de calor, pues sigue su camino y mientras va avanzando con toda esta parte que les estoy marcando ahorita, toda esta parte, pues la leche se va enfriando. Llega un momento en que para salir o al salir, pues pasa por la zona fría, que es esta última, en donde aquí yo le meto agua helada, tengo agua fría, y esta agua helada lo que va a hacer es quitarle calor a esa leche para que salga ya una leche pues pasteurizada o ultrapasteurizada o la leche final, ¿no? Si esa leche no cumple con alguna indicación o con el proceso con algún indicador de calidad, bueno, pues se vuelve a regresar al tanque de la leche cruda y vuelve a someterse al mismo proceso. Entonces, esta es la forma en la que funciona un pasteurizador industrial. Obviamente esto es un flujo constante, el tratamiento térmico, pero el fundamento es exactamente el mismo. Y como este tipo de pasteurizadores hay muchos, este es un tipo de pasteurizador de placa, hay otros que son tipo de pasteurizadores tubulares, el intercambio de calor, pues es exactamente lo mismo. Por un lado pasa el producto, por otro lado pasa el fluido, ya sea el vapor para calentar o el agua helada para enfriar, ¿no? Entonces, bueno, este es el fundamento de esas cosas. Y como les decía, uno de los cálculos más importantes para ingeniería en alimentos, pues es la distancia o la extensión del tubo de retención. Porque imagínense, si yo quiero hacer un proceso a 63 grados durante 30 minutos, pues necesito calcular qué flujo necesitaría yo pasarle ahí y qué largo debe de tener el tubo de retención como para que se mantenga mi líquido ahí media hora y poder entonces lograr ese efecto de pasteurizar la leche. Por eso a veces no se utiliza ya la pasteurización tradicional, al menos en este aspecto industrial, ¿no? Es mucho más fácil elevar la temperatura hasta 100 grados, pero que el producto se mantenga ahí a unos cuantos segundos y no mantenerla durante 30 minutos, porque imagínense el largo que debería tener el tubo de retención. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son, todo parte de ese proceso, ¿no? Y no solamente se utiliza para leche, se utiliza para huevo, para jugos de frutas, para cervezas, para vinos, para muchos alimentos que son o que están en estado líquido,
pues se pueden utilizar este tipo de procesos, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos de entonces el escaldado, que es un tratamiento térmico leve, pasteurización, que es un tratamiento un poquito más extremo, y hay otro que es la esterilización. Ya cuando hablamos de esterilización, hablamos de productos obviamente estériles. Un producto estéril es aquel en el que no hay microorganismos viables presentes. Un organismo viable, pues es el que es capaz de reproducirse cuando se expone a sus condiciones óptimas de crecimiento. Las temperaturas ligeramente por encima del máximo para el crecimiento bacteriano resultan en la muerte de las células. Hay algunas esporas que también pueden sobrevivir a temperaturas mucho más altas. Hay bacterias que son muy resistentes al calor, pero la preocupación principal o primordial es que la mayoría de los procesos de esterilización, pues lo que hacen es disminuir ese tipo de bacterias, o la probabilidad de encontrarse una célula viable en un lote, pues es mínima, ¿no? Hablamos a veces de probabilidades de 1 entre 10,000, 100,000, ¿no? Una lata entre 100,000 latas que es probable que esté contaminada, pues ya a eso le llamamos también esterilización comercial. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, pues ya en algún momento debieron ustedes haber visto seguramente que una célula viable pues puede generar una cantidad enorme de mismas bacterias porque su crecimiento es exponencial, ¿no? En un lapso muy breve de tiempo a las condiciones, pues a las condiciones ideales, pues puede crecer muchísimo las características. Entonces, nosotros podemos ver, incluso si lo pusiéramos en una gráfica, pues es un crecimiento exponencial. Matemáticamente es exponencial. Aquí, obviamente, interviene mucho la escala. Cuando hablamos de un crecimiento exponencial, pues aquí entran algunas cuestiones de matemáticas. Para poder calcular estas cosas, a veces en vez de exponentes utilizamos logaritmos. Es algo similar, si nosotros vemos ahí en esa escala que le estoy poniendo ahí, tenemos una escala aritmética, la que conocemos en una regla normal, y la escala logarítmica está abajo. Entonces, la diferencia pues es cómo están distribuidos cada uno de los segmentos, ¿no? Empezamos en la escala aritmética en 1, llegamos a 16, en el de abajo también, pero la distancia entre uno y otro, pues es lo que va cambiando. Con esta escala logarítmica es mucho más fácil ver el crecimiento de los microorganismos, porque de una gráfica que yo tengo en este sentido, yo puedo representarla con una línea recta si mi eje está en una escala logarítmica. Entonces, ¿cuál es el punto de utilizar estas escalas aritméticas o logarítmicas? Bueno, pues que con esto yo puedo conocer las características de mi proceso térmico y de qué intensidad requiero yo para matar a los bichos, ¿no? Si en una gráfica como esta que les estoy mostrando, yo pongo en el eje de las Y una escala logarítmica y en el eje de las X una escala aritmética, como el tiempo, pues lo que yo voy a poder evaluar es qué tanto necesito para disminuir en un ciclo logarítmico la cantidad de esporas, es decir, o de bacterias. Es decir, yo puedo partir de un alimento que quizá tenga 1000 células o 1000 bacterias por mililitro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para disminuir de 1000 a 100? ¿O cómo le hago para disminuir de 1000 hasta 10? ¿O cómo le hago para disminuir de 1000 células a 1? ¿O cómo le hago, y aquí es donde ya empieza lo interesante, para que haya 0.1 de esporas? ¿Qué significa 0.1 de esporas? Pues que haya una en cada 10 latas que yo voy a procesar. ¿Cómo le bajo más hasta 0.01? Quiere decir, ¿cómo le hago para encontrar solamente una bacteria en 100 latas que yo procese? Y entonces de esta forma yo puedo calcular o puedo encontrar qué tiempo necesito para disminuir en un ciclo logarítmico una carga de bacterias, ¿ok? O de células. Entonces, pues esto matemáticamente ya es muy relevante porque yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo ver que a lo mejor yo tengo una línea a una temperatura y si aumento la temperatura, este tiempo que yo necesito para disminuir un ciclo logarítmico de microorganismos, pues se va a reducir, va a ser menos tiempo. Y si yo le aumento la temperatura, pues nuevamente para pasar de 1000 hasta 100 ya voy a requerir pues bien poquito tiempo, ¿no? A lo mejor son aquí 5 minutos, a lo mejor acá son 15, acá son 35 y acá son más minutos, ¿no? Entonces, matemáticamente pues me sirve de mucho hacer estos cálculos.
cuando yo parto, obviamente, desde mi cero, o sea, desde el tiempo cero hasta qué tanto tiempo necesito para esto, pues yo voy a encontrar estos tiempos para disminuir ciclos logarítmicos que los vamos a representar con una D. Una D que dice ahí que una temperatura de 90 grados, ¿no? Si yo tengo otra D a una temperatura de 110, pues el tiempo va a ser menor y así. Entonces, estas gráficas me ayudan para poder yo diseñar el proceso térmico que quiera yo aplicarle a un alimento. Y obviamente va a depender mucho del tipo del alimento y qué microorganismos son los que crecen en ese alimento. También para eso hay unas curvas en donde si yo conozco todos estos valores de D de una bacteria, los puedo meter en una gráfica igual logarítmica, pero metiendo estos valores de D. Y si lo hago una gráfica ahí, ¿alguien abrió su micro? ¿Sí? Bueno, continúo. Si yo meto ahí en esta gráfica, pues yo puedo encontrar también a qué temperatura voy a disminuir un ciclo logarítmico. Y lo mismo, esto sucede, o esto es específico para cada tipo de microorganismos. Hay un montón de microorganismos que tienen su valor D y su valor Z, ¿no? Aquí está el valor Z. El valor Z de un microorganismo pues va a depender de qué tanto tiempo, qué tanto calor, qué tanta temperatura necesito para poder ir disminuyendo su carga microbiana. Aquí yo establezco las temperaturas. En esta parte de acá abajo yo establezco las temperaturas para bajar un ciclo logarítmico la carga de ese microorganismo. Entonces, obviamente esto va a depender de un montón de cosas, de la naturaleza del alimento, de las condiciones de almacenamiento después del proceso térmico, de la resistencia al calor de los microorganismos o de las esporas, del tipo de transferencia de calor, de la carga inicial de microorganismos, etc. Entonces, obviamente ya meternos en la parte de esterilización, pues ya involucra tanto cálculos matemáticos como conocer mucho de los microorganismos para ver cómo va a reaccionar cada uno de ellos y en qué tipo de alimentos. No es lo mismo los microorganismos que se encuentren, por ejemplo, en una salsa, que los que se encuentren en los duraznos en almíbar, que los que se encuentran en la leche, que los que se pueden encontrar en el vino, en una cerveza, etcétera, ¿no? Entonces, para cada uno de estos bichos, pues hay sus datos respectivos. Ahora, de los equipos que se utilizan para esta operación de esterilización, pues son las autoclaves. Hay diferentes formas de tipos de autoclaves, hay diferentes diseños de autoclaves, hay unas que están enormes, que son las industriales, pero hay otras que podemos utilizar incluso en casa, como una olla a presión. Una olla a presión puede ser un buen equipo para poder esterilizar, porque con estas lo que se hace es que aumenta la temperatura y obviamente como están a presión, por eso se llaman ollas de presión, la presión interna hace que la temperatura todavía aumente mucho más. No solamente hierven a 100 grados, sino cuando le metemos presión pueden llegar a 200, 250 grados y con esta temperatura pues obviamente estamos esterilizando nuestros productos. Imagínense que ustedes meten en una olla a presión no sé, frijoles con agua para cocerlos. A lo mejor acá en Mérida no se utiliza tanto, pero en otras partes del país que tienen una altura mayor, que están a mayor altura a nivel del mar, pues sí se requiere una olla a presión, porque si no tardarían muchísimo en cocerse. Entonces, una vez que nosotros sometemos un producto a la olla a presión, pues al momento de sacarlo, al momento de terminar el proceso, ese producto está esterilizado. Si no lo protegemos, pues se vuelve a contaminar muy fácilmente, ¿no? ¿Cómo es que funcionan estos equipos? ¿Cómo es que funcionan estas ollas a presión? Bueno, aquí hay un pequeño video más o menos explicativo. Voy a tratar de ir junto con el video para explicarles. Esta es una esterilizadora, sí, una marmita, obviamente horizontal, que por dentro lo que va a tener es una cámara de vapor y está enchaquetado y por ahí es por donde corre ese vapor, ¿no? Normalmente están montados, pues tienen obviamente válvulas de seguridad porque se maneja mucha presión adentro. Una vez que se abren, pues se mete ahí el producto que vaya yo a esterilizar, pueden ser botellas, bolsas, lo que sea, ¿no? Obviamente que soporte tanto la temperatura como la presión. El sellado a presión es importante porque al momento de inyectarle el vapor, pues se va a generar una presión interna muy fuerte. Entonces,
color rojo que ven ahí, pues es el vapor que se está inyectando adentro de la cámara de esa autoclave y pues hay una válvula ahí para liberar un poco de vapor de esa, ¿no? Entonces, la idea es que se vaya inyectando completamente el vapor adentro de la cámara hasta que se alcance un tiempo o una temperatura que nosotros estemos buscando. Una vez que ya se alcanzó esa temperatura, se cierra una compuerta por dentro para que ese vapor o ese calor que se está generando se mantenga el tiempo de nuestro proceso. ¿De qué va a depender? Pues también depende mucho del alimento, porque así como se mantiene la temperatura afuera o al menos en la cámara del autoclave, pues dentro del alimento pues suceden otras cosas, ¿no? Ese calentamiento es un poco más lento. Pero bueno, una vez que ya se alcanzó esa temperatura, pues obviamente se libera o se apaga la inyección de vapor, la temperatura empieza a disminuir, se abren las válvulas y ya, se obtiene ahí el producto ya esterilizado, ¿no? Entonces, básicamente, pues el procesamiento, la producción ahí es muy similar a cualquier proceso térmico. Es la inyección de un sistema de vapor, calentamiento de este sistema, esperar a que incluso pues la presión haga esta, ¿cómo se le llama? Esta sinergia con la temperatura, se puedan alcanzar esas temperaturas muy altas, en donde pues se mueran la mayoría de los bichos, no haya o haya una cantidad mínima de microorganismos, probabilidades muy bajas, y entonces pues ya se pudo haber terminado con el proceso, ¿no? Entonces, básicamente este es el funcionamiento, todos funcionan igual, el mecanismo pues es el mismo, y podemos ver ahí muchas autoclaves que así están acomodadas de forma industrial. Por ejemplo, estas pues son muchas pequeñitas, hay otras que son enormes, así larguísimas. En los laboratorios pues encontramos unas verticales y ya les digo, todas tienen diferentes configuraciones dependiendo del alimento, dependiendo de a qué es lo que hagan, para dónde se van y sobre todo las características del alimento. Esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Ok, bueno, voy a continuar para no pasar más tiempo. Existe la otra parte de conservación ahora por bajas temperaturas. Aquí tenemos dos operaciones, que una es refrigeración y otra es congelación. ¿Cómo funcionan estas dos? Bueno, pues la idea principal es que tratar de inhibir el crecimiento de bichos, tratar de inhibir la maduración o el proceso biológico normal del alimento, ¿no? Aquí el efecto del enfriamiento es solo para ralentizar los cambios de deterioro. No hay otra función, ¿no? En refrigeración solamente es eso. Acuérdense que nosotros tenemos, si pudiéramos ver una escala ahí de temperatura, pues llegando casi a 100 grados, hay muchas bacterias se mueren, generalmente por ahí entre 60 y 18 más o menos grados centígrados. En toda esta zona es la zona de peligro porque aquí crecen todas las bacterias, ¿no? Y debajo de 10 grados y hasta menos 10 grados, pues hablamos de una temperatura en donde todas esas bacterias pues, se encuentran medio dormidas. Bueno, hay algunas aplicaciones de estas cosas industriales, como en todo, para desarrollar un equipo que pueda hacer esto, pues necesitamos conocer el ciclo de refrigeración, donde entran pues algunas características de algunos materiales que lo que hacen es que por expandirse o por comprimirse, pues generan o liberan calor. No sé si alguno de ustedes seguramente haya utilizado algo en spray, lo que sea, y se hayan dado cuenta de que al momento de oprimir el spray, pues generalmente la boquilla se empieza a enfriar un montón, ya sea un aceite en spray, una pintura en spray, cualquier cosa que sea así en spray, siempre al estarla liberando, o incluso el encendedor, al estarlo liberando, al estar expandiendo ese gas que está comprimido, pues se genera un enfriamiento, se pone fría la cosa. Esto sucede, entonces, bueno, este tipo de cosas o estas operaciones o estos fenómenos se aprovechan para meterlo todo en un ciclo que es el ciclo de refrigeración. Tenemos una válvula de expansión que lo que hace justamente es eso, un líquido que está comprimido lo expande, y entonces se genera frío y vemos que aquí abajo es la parte que a lo mejor nosotros no vemos en el refrigerador, pero que es lo que circula alrededor de toda la cámara de un refrigerador y hace que lo que nosotros metamos ahí pues se enfríe.
porque este calor lo va a absorber ese gas que está allá adentro. Como se está absorbiendo ese calor, luego pasa ese gas a un compresor, pues que lo vuelve a reducir a líquido, entonces se condensa en otra parte, que generalmente esta es la parte de atrás del refrigerador, donde hay como un serpentín, y ahí pues se trata de liberar la mayor cantidad de calor. Regresa otra vez a la válvula de expansión, se vuelve a enfriar y así sucesivamente. Entonces hay un fenómeno ahí de expansión, compresión, y esto sucede pues en un motor de cualquier refrigerador que nosotros tengamos en casa. Ese básicamente es el principio del funcionamiento de la refrigeración. Como, no sé si ustedes han visto, pero incluso hay diferentes zonas en el refrigerador. Hay unas que están más frías, hay otras que están un poco menos frías, y las en el congelador. Normalmente nuestro congelador, si es un buen congelador, pues está entre menos 18 a menos 24. Esos son buenos congeladores. La parte que esté más pegada al congelador normalmente estará a 0 grados más o menos, la zona media entre 1 a 3, y las zonas, por ejemplo, por donde están los cajones de verduras o incluso en las puertas, ahí es donde tenemos un poco más de pérdida de frío. Bueno, no es pérdida de frío, en realidad es ganancia de calor, ¿no? Pero vaya, donde está una temperatura un poco más alta. Hablamos de 4 a 5 grados, tanto en los cajones de verduras como en las puertas de un refrigerador. A diferencia de la refrigeración, que solamente ralentiza pues tanto las actividades microbianas como las funciones biológicas, en el caso, por ejemplo, de la congelación, tenemos un proceso como esto. Si nosotros obviamente lo pudiéramos representar en una gráfica, lo que veríamos es esto. Del lado, en mi eje de las Y, yo tengo una temperatura que puedo estar yo midiendo. Abajo tengo tiempo. Si yo meto a congelar un alimento, yo puedo tener dos formas de congelarlo. O lo congelo rápido o lo congelo lento. ¿Esto de qué depende? Pues de varias cosas. Primero depende del tipo de congelador que yo tenga y después depende de la característica de mi alimento. Vamos a suponer que yo tengo un alimento que está por acá más o menos como a 20 grados y yo lo quiero congelar, lo someto a una congelación. Me voy a ir a una congelación lenta. Esta congelación lenta se lleva a cabo, a suponer que esta zona que está aquí entre las líneas punteadas es una zona crítica de formación de cristales de hielo. Si yo voy congelando muy lentamente, fíjense, aquí se trata desde las 2 horas hasta como las 9 horas, o sea, casi 7 horas de una congelación lenta. Durante todas estas 7 horas, la formación de cristales de hielo pues es lentísima. Se forman muchos cristales de hielo. ¿Cuál es el problema con que se formen muchos cristales de hielo? Pero, ¿cuál es el problema de formar cristales de hielo de una forma lenta? A diferencia de esta congelación rápida, que es la línea que está de este lado de acá, donde para llegar a un producto a menos 20 grados centígrados, vean, pues solamente pasaron pues, quizá 1 o 2 horas. ¿Cuál es la diferencia entre formar cristales de hielo de forma lenta y de forma rápida? Un cristal de hielo de forma lenta lo podemos ver, por ejemplo, en los cubitos de hielo que metemos para enfriar el agua. Esa congelación es muy lenta. Ese cristal de hielo es enorme. Esta zona de formación de cristales de hielo empieza por un fenómeno que se llama nucleación. Conforme se va enfriando, principalmente el agua empieza a formar estos pequeños cristales de hielo o núcleos de hielo. El problema es que si se hacen cristales de hielo muy lentamente, se forma un cristal, luego se forma el otro y se empiezan a unir unos a otros. Entonces empiezan a formar no solamente un núcleo de cristal, no solamente muchos núcleos de cristal, sino uno solo y muy grande. A diferencia de la congelación rápida, donde se forman núcleos de hielo, pero se pueden formar muchos núcleos de hielo y estos quedan dispersos, no se unen entre sí. ¿Dónde podemos ver un cristal de hielo disperso en una congelación rápida? Por ejemplo, en un helado. Nosotros no vemos un cristal de hielo completo o grande en un helado, porque esa es una pérdida de calidad. Si ustedes alguna vez han ido a lo mejor al Dairy Queen, se han encontrado o se han comido
un heladito de esos de Dairy Queen, pero no se lo acabaron y llegan a su casa y lo meten al refrigerador o al congelador y después de un rato lo sacan y ya se lo quieren comer y muchas veces ya es un hielo, ya es una piedra, ya es un cristal de hielo muy grande. Bueno, esa es la diferencia entre una congelación lenta y una congelación rápida. Obviamente, pues, ¿qué es lo que requerimos? Pues depende, ¿no? ¿Qué es lo que andemos buscando? A veces necesitamos cristales de hielo grandes, a veces necesitamos cristales de hielo pequeñitos, como en el caso del helado, y nos conviene más una congelación que otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la forma en la que el aumento o la disminución de calor pueden estar afectando a la conservación de los alimentos. Vamos a pasar al otro tema que es conservación por reducción de agua. ¿Cuál es el fundamento? Aquí hay un fundamento muy importante. Todos los microorganismos y todas las funciones biológicas para que se lleven a cabo requieren agua. Si no todas, pues sí, la gran mayoría, al menos en alimentos, en productos vegetales, en productos orgánicos, requerimos agua para poder llevar a cabo nuestras funciones. Y no recuerdo si ya les había mostrado esta figura, pero en esta figura lo que tenemos aquí es pues una escala de actividad de agua, donde va de 0 hasta 1, y de ahí pues todas las diferentes partes de qué es lo que va ocurriendo conforme aumenta la cantidad de agua. Y está desde las actividades enzimáticas, hablamos de oscurecimiento, hablamos de diferentes actividades enzimáticas en los alimentos, crecimiento de bacterias, levaduras, hongos, oscurecimientos enzimáticos, oxidación de lípidos, reacciones de hidrólisis, etcétera. Todas estas cosas son de deterioro. Entonces, si ustedes ven, si yo redujera la actividad de agua hasta a lo mejor 0.1, pues quizás solamente me tendría que estar preocupando porque se oxiden algunos lípidos, pero pues no va a haber ni crecimiento de mohos, ni de levaduras, ni de bacterias, ni actividad enzimática, ni oscurecimiento enzimático, es decir, no va a haber ningún tipo de deterioro si yo le quito todo el agua a un alimento. Obviamente, pues esto sería ideal hacerlo de forma que no se dañara el alimento, pero a veces resulta muy complicado. Pero el fundamento es este. Le quitamos el agua a las reacciones y a los bichos y ya nada crece. Podemos estar tranquilos porque en los polvos prácticamente nada crece. Digo prácticamente porque a veces la humedad relativa del aire pues resulta estar muy alta y esos polvos pues absorben esa humedad y entonces empieza a aumentar la actividad de agua y lo primero que crece ahí pues son los hongos, ¿no? Como estos de acá. Esta línea punteada es la línea de los hongos que más o menos a una actividad de 0.6 ya empiezan a crecer, ¿no? Este tipo de hongos los vemos, por ejemplo, en el pan. Es ese tipo de hongo el que crece a lo mejor en semillas, en nueces, en cacahuates, en cosas así, que a pesar de que no tienen mucha agua, pero ya pueden empezar a crecer y generar un montón de enfermedades, a lo mejor no por el hecho de que sea un hongo, sino por las toxinas que producen esos hongos. Entonces, es muy importante mantener actividades de agua bajas si nosotros queremos conservar un alimento por esta vía. ¿Cómo es que funciona esta parte del calentamiento o de la deshidratación? ¿Cómo le quito el agua a los alimentos? Se la puedo quitar de un montón de formas. Puedo, obviamente, ¿qué es lo que necesito para eliminar el agua? Pues calentarla para que se vaya en forma de vapor. O quitarle de algún modo. ¿Cómo le quito las moléculas de agua a un alimento? Bueno, se puede utilizar radiación. Si yo tuviera una placa arriba y una placa abajo, es como un efecto de horneado más o menos, esa es radiación. Tenemos también otro tipo de formas como es la conducción y la difusión. Va a depender mucho de cómo le haga yo llegar la energía al alimento para que el agua pues se pueda evaporar, ¿no? Aquí vemos que el agua al final lo que queremos es que se evapore. Entonces, todo lo que interviene aquí es muy interesante. Hay cosas que suceden dentro del alimento y hay cosas que suceden fuera del alimento. Dentro del alimento, pues nosotros podemos ver que a lo mejor, si yo hago pasar una corriente de aire desecado, pues la humedad que está en las moléculas que están ahí atrapadas en las células, en los intersticios de toda la composición del alimento, pues va a buscar la forma de salir y de ser arrastrada por este aire desecado. No solamente es esta forma, también está por flujos capilares o estas formas, ¿no? De difusión y conducción. Depende mucho del alimento, depende mucho de cómo esté
compuesto ese alimento, ¿no? Si vemos una manzana, bueno, pues una manzana casi tiene la misma cantidad de agua que un vaso de leche. Entonces, por la composición, es que, pues obviamente en la leche la vemos líquida y una manzana la vemos sólida, pero la cantidad de agua es similar. Hablamos de más del 90% en peso de agua. Si una manzana pesa 100 gramos, pues 90 gramos es casi pura agua. Y hablando en densidades, pues 90 gramos son como 90 mililitros, entonces es prácticamente un vaso así lleno de agua, ¿no? La cantidad de agua es mucha para evaporar. Entonces, ¿qué es lo que requerimos en este tipo de procesos? Aumentar completamente la forma, bueno, sí, tratar de eficientar la forma en que calentamos esa agua para poder liberarla de ahí, para poder extraerla. Y en esta forma, o en esta parte de la eliminación de agua, pues también hay muchos productos, hay muchos procesos que se pueden llevar a cabo. ¿De qué forma le pasamos calor a un alimento sin dañarlo? Si nosotros le hacemos llegar así radiación, pues lo que vamos a hacer es chamuscar la parte exterior y luego ya cuesta más trabajo sacar el aire. Si nosotros lo ponemos en una placa, pues sucede lo mismo. Hay otras formas, como por ejemplo el uso de microondas. Si utilizamos microondas, pues vamos a calentar todas las moléculas que están dentro del alimento y entonces todas empiezan a vibrar así como locas y empiezan a querer salir de una forma muy rápida. Hay otros tipos de procesos en donde se congela el producto y una vez que ya está congelado y que las moléculas de agua están congeladas, se somete a un vacío, a una presión negativa, y entonces con ese vacío se hace que el agua que está congelada empiece a sublimarse, es decir, pasa del estado sólido al estado gaseoso y con eso se elimina esa agua. Ese proceso se llama liofilización. Bueno, vamos a ver, antes de llegar a la liofilización, vamos a ver algunos equipos pues, para deshidratar. Obviamente hay túneles, hay hornos, hay tambores rotatorios, hay secadores por aspersión, secadores tipo solares, etc. Y del que yo les hablaba ahorita es del secado por liofilización. ¿Cómo sucede este secado por liofilización a nivel industrial? Bueno, vamos a suponer que tenemos una sopa como esa que está ahí en mero en medio, tenemos una sopa con muchos ingredientes, obviamente tiene mucha agua, yo la estoy cocinando y todo, y yo quiero conservarla tal cual está, pero quiero quitarle el agua. Entonces, lo que hago primero es hacer un bloque enorme de hielo con esa sopa, y de modo que las moléculas, estas bolitas que están aquí azules, obviamente es una representación, sería el agua que está congelada o las moléculas de agua que están congeladas. Cuando yo la someto a un secado, que también pues es un secado porque estoy eliminando agua, ¿no? Yo someto a ese producto, ese hielo, lo someto a una presión negativa, como les estaba comentando, a un vacío, se le quito todo el aire y trato de extraer lo más que se pueda. Lo primero que se va por las características físico-químicas del agua, pues es el agua, justamente esas moléculas de hielo se van a sublimar, van a cambiar de estado, a pasar de sólido, van a pasar a gaseoso y entonces se va a eliminar como vapor de agua, pero obviamente es vapor de agua congelado. De todos modos se elimina, el punto es eliminarlo. Y la idea de tratar de eliminar esa agua es que me quede la misma sopa con las mismas características a como yo la hice, exactamente igual, pero sin agua. Este proceso pues es obviamente muy caro porque se requiere pues, una liofilizadora y el equipo primero lo que hace es bajar la temperatura hasta menos 40 y tantos grados. Entonces se requiere un congelador potente. Y ya una vez que esté congelado, pues se requieren bombas de vacío también igual de potentes para poder extraer toda esa agua. Entonces los equipos realmente son, pues llegan a ser muy caros. Nosotros en el laboratorio teníamos creo que 3 o 4 y han ido pasando a mejor vida porque incluso las reparaciones pues, son bastante caras. Y bastante caras me refiero a que un equipo de laboratorio llega a costar hasta millón y medio de pesos. Entonces, pues imagínense a nivel industrial, pues obviamente la inversión pues es bastante fuerte. Pero la calidad de los productos vale la pena. Porque si nosotros vemos un producto liofilizado, es más o menos como este. Tiene prácticamente las mismas características, pero no tiene agua. Entonces, obviamente para quien aprecia la calidad de un alimento así, pues no le importa pagar por 20 gramos, 50 gramos, 100, 200 pesos, ¿no? Obviamente lo pagan porque vale la pena tener un producto así con una calidad excelente, pero sin agua, con todas las ventajas que tiene tener un alimento sin agua, ¿ok? Entonces,
Eliminar agua nos va a ayudar también, obviamente, a conservar los alimentos. Liofilizarlos pues, nos va a dar un alimento seco de excelentísima calidad. Este es uno de los, bueno, ese es el método, ¿no? Es congelar entre menos 30, menos 40, menos 50 grados, bajar la presión para que el hielo se transforme en vapor, se elimine y tenemos un producto seco. Cuando ya se tiene ese producto seco, también tiene la característica muy importante que si se añade agua, ese producto seco se restaura a su condición original. Este es el principio, este es el fundamento de la liofilización. Y esta es una imagen de una liofilizadora de laboratorio. Esta cochinadita, pues es la que les digo que llega a costar hasta millón y medio de pesos, obviamente dependiendo del proveedor, pero en cada uno de estos tubos, perdón, en cada una de estas saliditas se ponen este tipo de tubos porque tampoco se puede meter mucha muestra. Estos tubitos son en donde se ponen las muestras y pues ahí adentro sucede todo, ¿no? Esta parte pues es el congelador y por aquí adentro está una cámara de vacío. Entonces, pues esta pequeña cosa es enormemente cara, pero tiene repercusiones en calidad extraordinarias, ¿no? Es el secado, es el mejor secado, el secado por excelencia, en el cual todos los demás procesos de secado siempre nos estamos comparando con eso. Ok, entonces vimos temperatura, vimos agua, nos faltan conservación por aditivos. Aquí entramos en un tema pues un tanto escabroso porque el uso de aditivos últimamente ha estado muy, pues como muy satanizado, ¿no? Según el Codex Alimentarius, son las normas en las que todos los que estamos en la industria alimentaria nos regimos, pues se entiende por aditivo cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco como ingrediente, pero tiene fines tecnológicos en las fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento. ¿Ok? A ver, dice, resulta o pueda preverse razonablemente que resulte directa o indirectamente por sí o por sus subproductos en un componente del alimento o un alimento que afecte a sus características. Entonces, ese es un aditivo. Ese es un aditivo alimentario. ¿Cómo los podemos clasificar? Pues en diferentes formas, ¿no? Una de ellas, y la más utilizada, es de acuerdo a su procedencia, es decir, ¿de dónde viene? Hay unas que son formadas naturalmente en el interior de los alimentos. Hay otras que son adicionadas intencionalmente a un alimento con el fin de conservarlo. Y hay otras que son elaboradas por algunos microorganismos. Tienen una acción destructiva frente a determinadas especies microbianas. Aquí hay algo muy particular. Fíjense, en estas dos cajas de Petri se tienen dos diferentes tipos de bacterias. Unas que crecen de una forma con esta ruedita que hacen alrededor de pues de una célula se llama halo, ¿no? Entonces, esto fue visto, fue desarrollado por es una serendipia, ¿no? Si saben lo que es una serendipia, fue algo que le sucedió a Alexander Fleming. Hace muchísimos años, Alexander Fleming era un joven doctor que se encontraba durante un paro de sus vacaciones con uno de los mejores ejemplos de serendipia que les puedo mostrar, ¿no? Y que evidentemente cambió la historia de la ciencia. Bueno, tenía varias placas Petri, como estas que estamos aquí, que semanas antes había dejado sobre su escritorio. Y estaban contaminadas por diferentes hongos, diferentes bacterias. Pero había un hongo en particular, que es el que crecía de esta forma, y que crecía también de una forma similar a esta. Varias de las placas que había dejado, bueno, estaban contaminadas por ese hongo, y llamó la atención de Fleming y un compañero que estaba con él, que era Merlin Price, que alrededor de un hongo no crecían bacterias. Entonces él empezó a darse cuenta de que si ponía si ponía esas dos bacterias o esos dos hongos en una sola caja Petri, pues ambos hongos empezaban a desarrollar su halo de crecimiento, su halo normal de crecimiento. Sin embargo, pues uno estaba desarrollando algo que inhibía el crecimiento del otro. Y el otro también creaba algo que inhibía el crecimiento del otro. Entonces, empezó a repetir este experimento con diferentes tipos, tanto de bacterias como de hongos. Y
Este es uno de los principales experimentos en los cuales se empezó a desarrollar un medicamento a partir de un hongo que se llama Penicillium. Este hongo Penicillium empezaba a generar una molécula que hacía que otras bacterias no crecieran y que incluso se murieran. Y esa bacteria es esa molécula que empezaba a crear ese hongo, el hongo Penicillium, pues era la penicilina. Entonces, a raíz de esta serendipia fue que se crea o se descubre la penicilina. Y la penicilina, pues es de estos aditivos que fueron creados o que son creados por algunos microorganismos con alguna acción para matar a otros microorganismos. Realmente lo que veían en esa pequeña caja Petri era una guerra bacteriológica, evidentemente. Entonces, bueno, este es solamente un ejemplo de esas sustancias elaboradas por estos microorganismos. Ahora bien, dentro de los aditivos tenemos un montón de funciones y de sustancias que nos pueden ayudar a muchas cosas dentro de la industria alimentaria. Tenemos productos que son antioxidantes, tenemos productos que favorecen la formación de espuma o la inhiben, tenemos otros que nos pueden ayudar a que una masa tenga cierta consistencia como leudantes, hay otros que nos ayudan a mejorar la captación de agua como los hidrolizantes, tenemos otros que nos ayudan no como antioxidante, sino como oxidante. Tenemos antiespumantes, tenemos conservadores, tenemos estabilizadores, tenemos antisalpicantes, tenemos acentuadores del sabor, tenemos acidulantes, alcalinizantes, reguladores, humectantes, antihumectantes, antiaglomerantes, espesantes, emulsivos, enzimas, saborizantes, colorantes, gasificantes, en fin. Tenemos una cantidad de aditivos impresionantes en la industria alimentaria. Cuando un producto químico se utiliza en la conservación, generalmente la pregunta principal es, ¿y qué tan seguro es? Porque obviamente para cada uno de los aditivos que han salido en el mercado y que nos ayudan con una función específica en la industria alimentaria, no sabemos a ciencia cierta o no se sabe desde el principio si puede generar algún riesgo o no. Como todo, debe haber siempre un análisis de riesgo-beneficio. Los agentes microbianos o conservantes son de naturaleza diversa. Las consideraciones legales, toxicológicas, de marketing, etcétera, han creado tendencias tales que el número o la cantidad de conservador en uso están disminuyendo en lugar de aumentar. Esto es interesante porque muchas veces en la parte de los alimentos, ustedes lo deben de saber, no importa tanto no importa tanto en toxicología hay un término muy importante, no es el veneno lo que te mata, es la dosis la que te mata. Entonces, en los alimentos sucede algo similar. No es el alimento lo que te mata, es la cantidad del alimento la que te mata. No es el aditivo lo que te puede generar un daño, es la cantidad del aditivo que tú utilizas. Porque de aditivos pueden ser incluso la sal, y la sal también puede ser o muy buena para darle un excelente sabor a un platillo y consumirla de manera normal, hasta puede ser un grave problema si se consume en exceso. El agua pues obviamente es vital, necesitamos consumir agua, pero si consumes agua de manera excesiva, pues diluyes demasiado las cantidades de solutos de tu cuerpo, pones a trabajar demasiado a tus riñones. Entonces, incluso el agua puede llegar a ser tóxica, es algo impresionante. Lo que nos mata no es el alimento, es la dosis. Siempre para el uso de los aditivos, obviamente es indispensable un análisis de riesgo-beneficio. Si bien todos los alimentos nos pueden ocasionar daño, lo mismo los aditivos nos pueden ocasionar daño. Y lo mismo los procesamientos nos pueden ocasionar daño. Pero vamos a ver cuál es ese equilibrio entre riesgo y beneficio. Si el beneficio está siendo mayor hacia un sector de la población muy importante, pues quizá el riesgo valga la pena. Quizá, no lo sé. Habría que considerar un montón de cosas, como las que están ahí, las legales, las tóxicas. Todo mundo podría tener una opinión y todas las opiniones son válidas, ¿no? Y así de válidas son igual de dispersas. Entonces, el uso de los aditivos últimamente está muy satanizado. Habría que ver, ¿no? Quizás si no tuviéramos aditivos no tendríamos la cantidad de vegetales que podemos tener. Quizá es posible que no tengamos o no pudiéramos tener la industria cárnica como la conocemos, ¿no? Es posible que muchas de las cosas que consumimos sin darnos cuenta, pues ni siquiera podrían existir. Es posible que a lo mejor
Hay miles de productos que consumimos normalmente y que no sabemos ni siquiera cuál es su origen. Hay cosas que nosotros consumimos en México y que son ilegales en otros países, ¿no? El caso de las galletas Oreo, por ejemplo, los ingredientes de las galletas Oreo son miles de ingredientes en las galletas Oreo y la composición y el procesamiento de las galletas Oreo en Estados Unidos es ilegal. Por eso la empresa se mudó a Monterrey, se mudó a México y en México lo consumimos sin mayor problema. ¿Y dónde están las consideraciones legales, no? Entonces, en fin, en este campo hay muchas cosas que se pueden tratar, que se pueden discutir, y sin embargo, pues es un dato muy, muy importante que está ahí y que es muy bueno conocerlo en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto del consumidor como en el aspecto de la industria alimentaria, la necesidad de utilizar este tipo de sustancias o de químicos, pues hay miles de connotaciones, ¿no? Muy bien. Dentro de estas otros métodos, como por ejemplo el caso del ahumado, también es un método de conservación. Este método de conservación, bueno, no tiene nada que ver con los aditivos, pero sí tiene unas implicaciones importantes, porque fue de los primeros métodos de conservación que se practicaba principalmente en pueblos nórdicos para tratar de utilizar una carne seca, es eliminarle la cantidad de agua, y una de las formas fáciles de utilizar, pues es utilizando humo, ¿no? Haciendo calor, utilizando humo, pues se puede generar este alimento cárnico principalmente deshidratado, y además le otorgaban así algunos sabores, ¿no? Se utilizaba, por ejemplo, heno, se quemaba este heno, es esta hierba ahí medio extraña, se quemaba y entonces podía producir, además de que se conservaba el alimento, le daba cierto sabor. No solamente se utiliza el heno, no todas las maderas son utilizables para poder ahumar. Las maderas que tienen resinas no se utilizan para ahumar porque el producto se impregna incluso de sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas, muy fácilmente se pueden contaminar. Pero se utiliza, por ejemplo, la madera del manzano, del cerezo, del nogal, del mezquite, del cedro, del roble, etcétera, ¿no? Y además, obviamente con la práctica, pues el ahumado no solamente se utilizaba para eso, sino que además se impregnaba de diferentes cosas, y entonces como se impregnaba de sabores, pues también se le fueron añadiendo algunas plantas aromáticas como tomillo, laurel, algunos aceites esenciales, en fin. ¿Cuál es el fundamento de esta operación del ahumado? Principalmente, como todas las anteriores, otorgar algo de calor para eliminar microorganismos, y además muchas de estas resinas o de estas sustancias que le daban olores específicos a las carnes, o principalmente a las carnes en donde se utiliza, esas sustancias tienen una acción bactericida, antifúngica, y provoca cambios en el sabor y en el color del alimento ahumado. A veces solamente con el proceso de ahumado se llega a 40 hasta 70 grados centígrados, y entonces podemos tener productos realmente con unas características organolépticas impresionantes. No solamente se aplica en carnes. Por ejemplo, en Estados Unidos no, en España hay una parte de La Mancha, España, en donde se genera un polvo que pues es la paprika, es un pimentón. Esta paprika se genera principalmente es un chile ahumado, es un pimiento, el pimiento cayenne, que se utiliza así como en casas de varios pisos, pero los pisos o los techos están hechos así de puras rejas. Entonces, en la parte de abajo, en la planta baja, es donde se utilizan todas estas maderas para dar estos sabores, y el humo atraviesa toda la casa, todos esos solares, y lo que hace es estar deshidratando durante muchos días estos chiles. Entonces, una vez que esos chiles alcanzan una cantidad de humedad específica, pues se muelen y se obtiene paprika, ¿no? O el pimentón. Estos pimentones llegan a tener precios realmente exorbitantes porque el proceso es sumamente lento, es sumamente artesanal, y es un producto que obtiene por toda esa mezcla de maderas que ellos utilizan. Pues es un producto que obtiene características organolépticas muy particulares y muy ricas. No es lo mismo secar un pimiento morrón aquí al sol y después molerlo y tener mi polvo, a que se lleve a cabo este proceso lentamente, con maderas elegidas, maderas escogidas, chiles escogidos, que se den el tiempo de poder voltear los chiles para que se sequen por todos lados, se ahumen y obtengan todas estas características de sabor. Muchos de estos productos pues sí son realmente bastante caros,
pero pues ese es el fundamento principalmente del ahumado, ¿no? Y por último, que casi ya por último, está la fermentación. El proceso de fermentación también es uno de los procesos de conservación, pues de los más utilizados. Hay cerveza y vino desde hace miles de años, aquí sí puedo decir que son miles de años, y que se han generado por medio de este proceso muy interesante. A diferencia de todos los métodos anteriores en donde tratamos de eliminar los microorganismos porque nos caen regordos, excepto el penicillium que nos dio la penicilina, pero de ahí en fuera ahorita vamos a conocer otro que nos va a dar pues unas características muy especiales, al menos para la industria alimentaria en general, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de estas cosas? Bueno, hay diferentes bacterias, diferentes microorganismos que tienen algunas funciones específicas. Así como hay algunas bacterias que nos hacen mucho daño, hay otras bacterias que las podemos utilizar para generar sustancias o para generar características muy especiales en los alimentos. Por ejemplo, las bacterias lácticas, las levaduras y algún tipo de hongo nos pueden ayudar para poder generar este tipo de sustancias, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el punto entre una bacteria benéfica y una bacteria patógena. Nosotros podemos tener bacterias de ambos lados. Pueden ocasionarnos un beneficio o pueden ocasionarnos daños a la salud. Y ambas son igual de importantes, ¿no? Los beneficios pueden ser mayúsculos, pueden ser impresionantes y los microorganismos patógenos también pueden ocasionar muchos y graves daños a la salud. Vamos a ver. Los microorganismos involucrados en los procesos de fermentación pueden ser un montón y va a depender obviamente de a dónde se dirigen. Tenemos desde el Lactobacillus vulgaris, el Acetobacter aceti, los Aspergillus arizae, el Saccharomyces cerevisiae, que es famosísima esta levadura, y nos pueden ayudar a tener fermentaciones alcohólicas, fermentaciones lácticas, acéticas, malolácticas, propiónicas o butíricas, dependiendo a dónde vayamos a aplicarle estos microorganismos. El proceso de fermentación, básicamente a muy grandes rasgos, lo podemos ver aquí. Tenemos azúcares, tenemos levaduras, tenemos oxígeno y esto nos va a generar CO2 y alcohol. Este es el proceso básico de la fermentación. Obviamente va a depender pues, qué tipo de azúcar, va a depender qué tipo de bacteria y va a depender el tipo del producto que vamos a obtener, que ya puede ser CO2 o puede ser alcohol o puede ser ambos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para el caso de Saccharomyces cerevisiae, no sé si ustedes alguna vez han hecho pan, pero pues para elaborar pan normalmente tenemos harina, tenemos azúcar, huevo, leche, mantequilla y una parte principal o primordial pues es la levadura. Esa levadura que utilizamos es la Saccharomyces cerevisiae. Bueno, esta levadura pues primero la tenemos que poner a remojar con tantita leche o con tantita agua, dejamos que se hidrate y generalmente como crece a temperatura ambiente, hablamos de 30, 20, 30, 40 grados, digamos un poquito de leche tibia, algo así, está en el proceso óptimo para empezar a crecer. Si ya una vez que la hidratamos, la agregamos a nuestra masa, pues lo que va a hacer esta bacteria es que se va a consumir los azúcares de la harina, aquí estos azúcares de la harina, o incluso el azúcar que nosotros le añadimos, y todos los demás ingredientes van a servir para empezar a formar esta masa que cuando nosotros la dejamos reposar, esta bacteria empieza a generar CO2. Y empieza a generar CO2 porque no está tapada, está en contacto con el oxígeno. Si nosotros la dejamos en contacto con el oxígeno, pues esta masa va a empezar esta bacteria, perdón, va a empezar a formar CO2 y esa masa va a empezar a crecer. Quiere decir que la masa se está fermentando, entonces está generando bolitas de CO2 adentro de esa masa. Cuando nosotros la horneamos, pues esas bolitas o esos huecos, es lo que podemos ver aquí en este pan, por ejemplo, todos esos huequitos pues son o fueron moléculas de CO2 que generó la Saccharomyces cerevisiae. Ahora bien, si yo tuviera el mismo proceso, pero hagan de cuenta que en vez de utilizar trigo, azúcar y huevo y leche y todo eso, yo agarro cebada, que hago un licuado de cebada, lo pongo en agua, pongo a cocer mi cebada para que libere todos estos azúcares
y a ese licuado, a ese mosto, yo le añado también Saccharomyces cerevisiae, y una vez que ya le añadí Saccharomyces cerevisiae, la tapo y evito que tenga oxígeno, es decir, le quito todo el oxígeno, lo que va a producir es alcohol. Entonces, no va a producir CO2, sino va a producir alcohol, y con eso yo puedo tener entonces una rica cerveza, que además yo le pongo lúpulo para que le dé sabor, y entonces ya tenemos un producto vinificado, pero con el mismo microorganismo. Entonces, así como este tipo de usos de estos microorganismos, como el Saccharomyces cerevisiae, pues están todos los demás, el Lactobacillus vulgaris para hacer yogur, el Acetobacter aceti para hacer algunos alimentos encurtidos o para hacer vinagres de diferentes alcoholes, el Aspergillus arizae, ya no me acuerdo, creo que eso se utiliza para carnes, para hacer una fermentación propiónica, o se pueden utilizar algunas bacterias también lácticas para fermentar mantequillas, por ejemplo, para una fermentación butírica. Hay microorganismos que se utilizan para fermentar carnes, como el salami, el queso. Hay quesos que están impregnados con hongos, el queso azul, por ejemplo. Y bueno, el uso de muchos microorganismos en la industria alimentaria, pues también tiene un uso importante. Evidentemente, para conocer cada uno de estos microorganismos, pues se requiere conocer del alimento, necesitamos evaluar cuáles son sus temperaturas de crecimiento, sus medios ahí más óptimos para que crezca, etcétera, ¿no? Entonces también la fermentación a mí me sirve para poder conservar un alimento, principalmente para conservarlo, pero también para poder generar un nuevo producto con mejores características. Si no tuviéramos Saccharomyces cerevisiae, difícilmente tendríamos la industria de la panadería, la industria del vino. Imagínense cómo podríamos hacer un vino o una cerveza sin Saccharomyces cerevisiae. ¿Cómo podríamos pues llevar a cabo, no sé, pues todos estos alimentos, ¿no? Lácteos, cárnicos, principalmente, ¿no? Entonces, tienen también muchas aplicaciones industriales. Bueno, a manera de resumen, ya para ir terminando. Los métodos de conservación de alimentos, pues dependen de un chorro de cosas, ¿no? Tenemos alimentos deshidratados, tenemos alimentos salados, tenemos alimentos ahumados, enlatados, conservados por medios químicos, refrigerados, congelados, y podemos añadirle a esto un montón de cosas, ionizados, irradiados, incluso apenas acabo de ver un artículo muy interesante donde utilizan rayos láser para también empezar a generar calor en alimentos así en zonas muy específicas para evitar calentar todo el alimento y solamente deshidratar así, perdón, calentar ciertas zonas. Está muy interesante, todavía no termino de leerlo, pero me lo acabo de encontrar como una de las tendencias actuales. Entonces hay muchas cosas, hay muchos métodos para conservar alimentos. Va a depender mucho del riesgo y el beneficio que queramos correr, va a depender mucho del tipo del alimento, pero sobre todo depende mucho de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres conservar sus características físicas? ¿Quieres conservar sus características sensoriales? ¿Qué es lo que quieres conservar en un alimento? Porque de eso va a depender. ¿Perdón? Ok. De eso va a depender qué tipo de método de conservación vayas a utilizar. Entonces, parece ser que una de las últimas tendencias o para lo que va apuntando todo este manejo incluso de la Organización de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es el ir disminuyendo el consumo de aditivos, por ejemplo, y de regular sobre todo la industria alimentaria. Hay una gran cantidad de desperdicio de alimentos que se producen a nivel mundial. Estamos hablando de 30% de todos los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician, se pierden o se desperdician, cuando también la cantidad de hambre en el mundo pues es brutal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que también, por ejemplo, nos llevan a pensar en estas industrias, o bueno, no en las industrias, sino en el uso más de plantas, de cosas naturales, sin meterle tanto procesamiento, sin meterle tantas cosas de conservación, pero pues sigue siendo interesante pensar en la forma pues de poder generar una gran cantidad de alimentos para todos los seres humanos,
y al mismo tiempo, pues que pueda ser sustentable, ¿no? Entonces es un reto importante que se tiene. Creo que el primer punto de quiebre va a ser por ahí del 2030, en donde habrá que ver qué tanto se han cumplido con esos objetivos de desarrollo sostenible por parte de, pues, de todos los países, ¿no? Hay una frase que me acabo de encontrar apenas en pues en uno de estos artículos de tendencias, en donde nos dice incluso para esta era tecnológica, las plantas siguen siendo la clave de la nutrición y de la salud. Me pareció muy acertada, creo que hacia allá vamos y pues no deja de ser interesante la forma en la que habrá que migrar de toda esta parte tecnológica y de procesos a lo mejor alimentarios a poder hacerlos sostenibles o a poder establecer economías circulares para dejar de desperdiciar tantas cosas, ¿no? Al final, pues es lo que pudiéramos recomendar o lo que pudiéramos estar viendo, ¿no? Como tendencias. Y bueno, pues de mi parte es todo, chicos. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Pues lo que sea en que pueda yo a lo mejor ampliarles o disminuirles las dudas, pues estoy a su disposición. Mari, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé, chicos, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre el tema que estuvimos abordando el día de hoy? Se mantuvieron muy callados, no les pregunté nada. ¿Hay alguna duda, comentario, chicos? Quedó todo claro, no se entendió nada. Yo espero que se haya quedado todo claro. De todos modos, pues cualquier duda, cualquier comentario, pues con todo gusto, pues ahí está mi correo. Igual, pues pueden hacerme llegar sus comentarios o lo que sea. Pues estoy abierto, les voy a hacer llegar la presentación para que la tengan y bueno, pues igual ya se quedó aquí la grabación para que la puedan checar cuando gusten. Pues muchas gracias nuevamente, Mari. Pues ahí estamos a la Muchísimas orden. gracias a ti, Eduardo, por compartirnos todo tu conocimiento, por tu presentación. No sé si me puedas mandar el link con la presentación para que se los haga llegar a Rita, la jefa de grupo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por asistir a esta presentación del doctor Eduardo Castañeda. Pues muchas gracias y gracias a todos, chicos, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Nos estamos viendo pronto. Igualmente. Bueno, Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao. Gracias. muy bien, chicos, nos vemos. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos el lunes en la siguiente sesión que vamos a tener. Vamos a empezar a checar brevemente de nuevo esta parte de métodos de conservación tradicionales y si existe la posibilidad de que el próximo viernes podamos tener otra sesión para que ustedes empiecen a ver todo el fundamento sobre los métodos de conservación emergentes. No sé si puedan tener una sesión este viernes con el doctor Eduardo Castañeda, debido a que este es el horario en el que él pudiera brindarle la siguiente sesión. No sé si lo puedan platicar con su compañera Dianita y ya ella me informará si existe la posibilidad de poder tener el próximo viernes una sesión más con el doctor Eduardo Castañeda. Si no tienen dudas, ok, ¿te escucho, Jesús? No, dije está bien, maestra. Ok. Si no tienen dudas, nos vemos el lunes a las 11 de la mañana en el aula híbrida para empezar a ver estos métodos de conservación tradicionales. Vamos a estar revisando las exposiciones que ustedes realizaron. Ya tienen los argumentos, pueden revisar prácticamente esta presentación que les hizo el doctor por si tienen alguna duda sobre qué tipo de fundamentos se aplica. Por ahí estuve recibiendo algunos mensajes sobre qué tipo de fundamentos se van a aplicar en los diferentes métodos de conservación. Muy bien, chicos, nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias, maestra, igualmente. Igualmente, maestra. Gracias, Nos vemos.